Gloria a Dios. Siempre empezamos dando gloria y alabanza al Dios del universo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hola, bendiciones a cada hermano, nuestras hermanas queridas, muy amadas. Un abrazo grande para todas ustedes. Ya estamos aquí en la meditación de la palabra de Dios. Quiero agradecerle al Dios omnipotente por darnos la bendición de estar juntitos, todos ustedes y yo, mis queridos y fieles hermanos. Y para usted, amiga, amigo mío, ya sabe, ustedes son lo especial de nosotros, los cristianos, porque siempre buscamos vuestras almas. Porque así como nosotros somos salvos, anhelamos de todo corazón que ustedes también sean salvos, porque esta salvación gloriosa y maravillosa es para toda la humanidad. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Es decir, el amor de Dios no es para un pequeño remanente, no es para un manojo de personas, como podríamos decir, no es para un grupo de personas, sino para toda la humanidad. Es por eso precisamente que nosotros estamos puestos en la tierra para predicar, para pregonar, para hablar sobre las verdades del reino de Dios. Tiempos difíciles, tiempos muy complicados, tiempos de dolor, tiempos oímos de guerra, tiempos donde la naturaleza nuestra tierra está enferma y parece como si se rebela contra el ser humano, que lamentablemente ha traído tanta maldición a causa de su pecado a nuestro hermoso planeta Tierra. Un terremoto de 8 puntos más en Rusia, que ha tenido en vilo a toda la costa del Pacífico. Veíamos, por ejemplo, en Chile, estaban preocupados, estaban evacuando personas me imagino, de las playas. Hay mucha gente que ha construido sus hermosas viviendas al pie de la playa. Qué hermoso será tener una casa al pie del mar, Dios mío. Dos cosas siempre me han gustado: una casa al pie de un río, una casa cerca del mar o cerca de un río. Hay que ser sabios, sí, para edificar, porque en estos tiempos donde el planeta Tierra ha sufrido tanta violencia, tanta contaminación, tanta maldición hay en la tierra, que nuestros hermosos ríos se desbordan, se han dragado los ríos, los mares. El hombre hizo tanta atrocidad, tanta cosa para construir edificios, para hacer lo que el hombre quiso, y Dios se lo permitió, Dios lo permitió, pero asimismo las aguas recuperarán su tierra. Y nos damos cuenta hoy cómo se desbordan los ríos. Hace poco vimos en Texas, qué doloroso, muchos muertos. Ahora no sé todo lo que es la costa del Pacífico, si hay personas, porque se esperaban olas muy altas. No he tenido tiempo de ver noticias, por lo tanto no estoy muy enterada, pero esperemos que no, vidas humanas no se hayan perdido. Lo que sí sabemos, que el terremoto en Rusia fue fuerte, muy fuerte, y creo hay derrumbes, no sé si hay pérdidas de vidas humanas. Que Dios tenga piedad y Dios tenga misericordia, porque la gente, a ver, es que no me han dicho quítese los lentes, pero me los voy a quitar un ratito. Sí me dijeron, sí le dijimos, pero no hice caso yo. Entonces, amigos míos, amigas, en medio de toda esta confusión, en medio de todas estas situaciones que vivimos, es bueno seguir meditando en la palabra de Dios. Estamos a las puertas de que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el abominable, se manifieste una vez más.
se haga manifiesta su presencia en esta tierra. Ahora sí, una vez más, ya físicamente se va a manifestar en un gran líder, porque el mundo lo está necesitando. El mundo, nosotros como cristianos esperamos al más grande líder, Jesús de Nazaret, el príncipe de paz, el Señor de gloria. Es que yo hablo de Jesús de Nazaret y parece que mi corazón salta, mis emociones se levantan, parece que como si la adrenalina se me sube de emociones, porque adoro a Jesús, lo adoro. Un dolor muy grande sentí el día de ayer, cuando yo había salido y era tarde de la noche. Yo volví a casa y no sé, eran posiblemente hora de Ecuador 10 de la noche, tal vez un poco más, y alguien me llamaba y me decía hermana, hermana, y no reconocía a esa persona, pero al final se me acercó y me dijo hermana, me dice, ¿cómo estás, hermana? ¿Cuántos años sin verte? Pero no lo reconocí, realmente me hablaba y yo no lo reconocí. Al final yo traía algo en mis manos, unos paquetes, y él me dijo, te ayudo, por favor. Entonces yo decía, lo conozco, lo conozco, lo conozco, por su forma de hablar, yo conozco a este hombre, pero estaba un poco en mendicidad, vestido un poco así como un mendigo, un poco, no al extremo todavía, pero decía, Dios, yo conozco a este hombre, un hombre muy alto, y yo decía, y este hombre alto, 1,90 posible, muy alto, pero bastante, la palabra es T por 8, ¿no? Por eso, T por 8. Entonces me quedé pensativa y mientras caminaba poco, porque ya estaba llegando a mi hogar yo, decía, yo lo conozco, Señor. Al final él me dijo, no te acuerdas de mi hermana. Le dije, no, y mejor que no te acuerdes, me dijo. Y yo le digo, yo seguíamos compartiendo algo, y luego me dijo, no te acuerdas, sabes, todos me traicionaron, todos me dejaron, todos me dieron la espalda, pastores principales de aquí de esta ciudad, con quienes yo colaboré, serví, todos me dieron la espalda. Y bueno, y comenzó a hablar y me dijo que prácticamente está como apartado, está en mendicidad. ¿Sabe por qué hay una tristeza en mi corazón, aunque yo tengo que estar aquí sonriente ante ustedes? Hay tristeza porque yo lo conozco desde mi nacimiento como cristiana. Es decir, cuando yo llego a los caminos del Señor, Él ya estaba también en los caminos. Desconozco el tiempo, si tendría más años que yo, o estábamos justo llegando ahí a las asambleas de Dios del centro evangelístico, no lo sé, pero sí que lo conozco desde mi nacimiento. Y él solo repetía y repetía, decía, tú has perseverado, Dios te va a honrar, Dios te va a honrar, me decía, Dios, tú has sido fiel a Él, tú eres una verdadera sierva. Y me hablaba así, y yo al final lo miré y yo dije, Dios mío, yo conozco a este hombre, pero no lo recuerdo en este momento. Compartimos al pie de mi casa unos pocos minutos, me pidió algo, extendí en lo que tal vez no mucho tenía, extendí mi mano y le dije, que Dios te bendiga, estamos en los últimos tiempos y hay que perseverar hasta el final. Y él me dijo amén, 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 y se retiró. Me dijo que dormía en hoteles, y bueno, es decir, una persona apartada de los caminos del Señor, prácticamente en mendicidad. Y ¿cuántos años, Dios mío? Cuando yo subí las gradas aquí en mi hogar, yo decía, Señor, yo conozco, pero estaba tan agotada, estaba bien cansada. Al final, cuando fui a mi cama, me senté en mi cama y dije, yo conozco a ese hombre, y lo recordé. Y dije, Dios mío, son casi 30 años que lo conozco. Y ¿cómo se puede haber apartado? Me dijo él, todos me traicionaron, me fallaron, pero Jesús no te traicionó, Jesús no te falló.
si nosotros, yo les enseño a ustedes y les he dicho, si nosotros no estudiamos este maravilloso libro, nosotros no vamos a tener un buen fundamento. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Cuando yo vengo a los caminos del Señor, había nacido recién, y pasó el tiempo y Dios despertó desde el primer día de mi conversión. Despertó hambre por su palabra, porque yo recuerdo que aquel varón que había usado el Señor para mi conversión, que era uno que pintaba mi hogar, donde era mi hogar, no me predicaba mucho, y yo decía, este hombre me habla poco, yo quiero que me hable más, pero yo desconocía todo lo que esa comezón que Dios había abierto, había puesto en mi corazón. Yo lo desconocía todo, solo yo decía, ¿por qué me habla poquito? Yo le hacía preguntas a él y me respondía poquito, y casi mucho, casi nada, no me respondía. Entonces yo estaba sedienta, yo había llegado hambrienta, sedienta de la verdad, de la luz, de la justicia, del amor, Dios mío, del amor. Yo había llegado sedienta del amor. Si algo tal vez viví, es que no conocí que el amor que yo tenía sea correspondido. Entonces ahora, con este amor tan bello que estaba naciendo en mi corazón, yo estaba muy hambrienta, muy sedienta. Y recuerdo que en una ocasión yo tomo la decisión de separarme, y una hermana mía con quien fui por un rato, un tiempo corto a vivir, yo siempre me levantaba, leía la palabra, me acostaba, leía la palabra, tenía un tiempo de ocio, leía la palabra. Yo en todo momento estaba leyendo la palabra, leyendo. Yo, era una cosa sorprendente. Yo había comprado una Biblia y yo estaba leyendo en todo momento, en todo tiempo. Mi hermana se disgustó y se acercó a mí y me dijo que era muy ociosa, que era muy floja, que era muy vaga. Y recuerdo que yo había tomado la decisión, yo no me bauticé enseguida, todo tenía un tiempo, el Señor. Y yo había determinado bautizarme un domingo, era viernes este momento, pasaba sábado, y el domingo yo me iba a bautizar ahí en nuestra congregación, en las asambleas ya estaba mi nombre escrito, todo para proceder al bautismo. Y mi hermana viene, yo me iba a predicar o a la congregación, porque iba todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, salía a la plaza, al mercado, donde con el grupo nos poníamos de acuerdo, me iba a predicar, y luego terminábamos en la congregación, en el culto final de nuestra congregación, porque habían varios cultos en varias horas. Y mi hermana dice, eres ociosa, tú no ayudas, tú eres muy vaga. Y cogió, mi hermana se acercó, yo estaba cepillando mis dientes y me dio un bofetón. Recuerdo tanto que me pegó en mi cara. Cuando me pegó en mi cara, yo quise también golpearla. Mi hermana es un poquito mayor que yo, ¿no? Y uy, me la quedé viendo, me parecía mentira. Y yo comencé, mi cepillo cayó. Por allá voló mi cepillo y yo me la quedo viendo. Quería responder, pero yo creo que el Señor dijo a sus ángeles, sosténganla, agárrenla. Yo creo que muchas veces el Señor ha hecho eso. Dice su palabra que sus ángeles están puestos para nuestro servicio. Y era como que si alguien me sostenía, y yo me la quedo viendo y le digo, quítate de mi camino porque yo también tengo manos. Recuerdo que le dije eso. Y bueno, son tiempos, cuando son casi 30 años atrás, yo voy para 3 décadas. Y yo le digo, quítate. Y cogí mi cepillo y me retiré. Y yo estaba en la casa de ella morando. Entonces, a partir de ahí tomé la decisión que tenía que separarme de ahí, tenía que irme, porque mi familia no entendía mi conversión, al menos con quienes yo viví, creo que no lo entendían, pero yo tampoco lo entendía. Es decir, nadie entendía nada, solamente había un fuego en mi corazón, había una pasión, había un deseo. Y yo estaba enamorada, y cada día me enamoraba más de Jesucristo, y
Y bueno, no entendíamos, no entendíamos. Al final vamos entendiendo un poco más, mis queridos y fieles amigos y amigas. Pero tuve que enfrentar muchas cosas, muchas cosas. Yo tengo un testimonio, pero tan grande de mi separación, dejarlo todo, la comodidad de un hogar de alguna manera propio, aunque de él o lo que sea, dejar todo eso para caminar con el Señor. Y anoche cuando el hombre que lo conozco de tantos años atrás y me decía, tú has sido fiel, tú has perseverado, mientras yo cerraba la puerta de las verjas de mi casa y yo ponía el candado, se me llenaron los ojos de lágrimas y pensé, cuántas batallas, Señor, cuántas luchas, cuántas guerras he librado. Cuántos momentos he atravesado de escasez, de abundancia, porque me lo has dado muchas veces todo. En otros momentos has probado mi fe, escaseaba un poco, pero siempre todo lo necesario, siempre, siempre. Y se me llenaron los ojos de lágrimas ante las palabras de aquel hombre que se alejaba. Dios te va a honrar, Dios te va a honrar, has sido fiel. Has sido muy fiel a él, decía, has sido muy fiel, has perseverado, hermanita Silvita, me decía, has perseverado, se acordó de mi nombre porque me dijo al final, tú eres Silvia Salvatierra, y yo me quedé, uy, sí, él me conoce muy bien porque sabe mi nombre, mi apellido. Entonces, hay que perseverar, hermanos queridos, ojalá yo pueda ser de testimonio para alguien o para muchos. Me escribía un amigo, me decía, tú eres genuina, eso me gusta, eres genuina. Es que hay que ser genuinos, hay que ser sinceros, hay que ser verdaderos. ¿Para qué la hipocresía? ¿Para qué aparentar algo que no lo soy? No, con el Señor Jesucristo somos genuinos. Si algo el Señor amonestó, señaló, les hizo ver a los fariseos, era la hipocresía que había en ellos. Era la hipocresía, que se presentaban de una manera, pero en el fondo eran otra cosa. Como él dice, ustedes atan cargas pesadas sobre los hombres, pero ustedes ni con un dedo las quieren tocar. Ustedes dicen, pero no hacen, les decía el Señor. Ustedes enseñan a otros, pero ustedes no hacen. Entonces, no hay, con el Señor somos genuinos. No importa si el mundo nos critica, nos señala, nos rechaza, nos ve como lo peor, como lo pobre, no sé cómo nos verá el mundo. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas, no recuerdo porque no traía eso, pero no recuerdo si es en Corintios, cuando dice, como no teniéndolo nada, pero poseyendo, si me lo encontraran ese pasaje, me gustaría leerlo. Creo que es, déjeme ver, el ministerio de Pablo. Aquí tenemos en 1 Corintios, déjeme ver si es este, un pasaje, más poseyéndolo todo, dice, y él nos llama a ser fieles al Señor. Segunda de Corintios. Ay, qué linda. Yo lo tenía en Primera de Corintios. Mire, esto es que tengo un equipo que es rápido y violento. Sí, sí, sí. Bueno, dice el apóstol, déjenme leerle brevemente. Aquí dice el Señor, dice, con respecto, voy a leerlo por este varón que me decía, qué fiel has sido, cómo has perseverado, Silvita, me decía, cómo has resistido, tú has sido fiel. Y me hablaba y me hablaba. Yo hablaba tan poco porque yo no sabía bien con quién hablaba. Yo decía, de que lo conozco, él es conocido, pero no sé quién es. Entonces, orando al Señor, le digo, Señor, ¿quién es ese? Hasta que lo recordé. Le digo, Señor, es de mi tiempo cuando nací de nuevo. Y ahí pues fui conociendo a tantas hermanas y hermanos. Y hay muchos que ya en el camino nos hemos alejado un poco, pero yo no sabía que él estaba apartado y prácticamente
en un cuadro de mendicidad terrible, terrible. Bueno, dice, así que nosotros, dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 1, así pues nosotros, como colaboradores suyos, exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Nos exhorta Pablo a no recibir en vano la gracia de Dios. Mire, estamos leyendo este pasaje. Yo quería leer segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, todo eso sobre el hombre de pecado que ha de venir, los tiempos que vivimos, ya que hemos estado meditando. Tú debes de saber esto, le decía Pablo a su discípulo Timoteo, que los tiempos finales son peligrosos, muy malos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, altivos, desleales, hipócritas, ávaros, etcétera. Bueno, y justamente ligado a todo eso, queríamos seguir leyendo en Tesalonicenses, pero vamos a ver, Dios habla hoy. El Señor sabe lo que tú necesitas, amigo, amiga mía, porque tú eres el centro ahora. El Señor quiere atraerte a ti, salvarte a ti, convertir tu alma. Por lo tanto, aquí vamos a ver qué nos habla, porque el Dios todopoderoso, el Dios que yo adoro con todo mi corazón, es un Dios que no solamente tiene palabra para aquellos que no conocen a Jesús, que no han rendido sus vidas a Jesucristo, que no son ovejas del redil de Cristo. El Señor cuando habla nos habla a todos, a creyentes y no creyentes, convertidos y no convertidos, a judíos y a gentiles. El Señor nos habla a todos, porque su palabra divina es para toda la raza humana, para todos los habitantes de la tierra. Así es que hay que perseverar. Recordé ahora ese bofetón que me dio mi ñaña, pero fue para bien, porque en el sentido de que fue para bien, no es que yo me volví más trabajadora con ella, más luchadora, porque yo tenía mi mente enfocada en una cosa, ella tenía su mente enfocada en otra cosa. Ella ya tenía sus 2 niños, yo era soltera, yo estaba sola, yo no había tenido niños y nada, y yo estaba enamorándome de Jesús cada segundo, cada minuto. Entonces ella no entendía, yo tampoco entendía. Ella era responsable con su hogar, yo no era muy responsable porque no eran mis responsabilidades. En la medida en la que yo podía ayudar, la ayudaba, y luego yo me vestía y me iba a predicar a un lugar, a otro, al lugar donde me inviten, ¿no? Teníamos un grupo y nos íbamos a predicar. Entonces yo tenía unas metas y ella tenía otras. Yo tenía cada día un proyecto, unos deseos, y ella tenía otros, y está bien, ¿no? Ella tenía que ser responsable con su hogar. Entonces, pero le agradezco tanto a Dios, y mi hermana lo ha de recordar muy bien, que gracias a Dios en ese bofetón yo no respondí, y luego cuando yo ya voy creciendo y madurando más y conociendo más a mi Señor, entiendo que el enemigo la había usado tratando de impedir que yo me bautice el día domingo, porque yo me iba a bautizar. Entonces el enemigo trataba de poner obstáculos para que ahí a la final nos agarremos de los cabellos y hagamos algo malo, y bueno, nos alejemos de Dios. Yo también me enfríe, tomé decisiones que nunca debí, pero no, eso no pasó. Le agradezco tanto a Dios, y ya digo, la gloria y la victoria es siempre de Jesús de Nazaret, porque creo que Él nos protege. Él mira en los corazones, un corazón dispuesto Él lo toma. Y eso pasó conmigo. Yo dispuse mi corazón. Yo estaba como Esdras. Dice su palabra que Esdras dispuso en su corazón para inquirir en la ley de Dios, para indagar, para investigar, para estudiar, para averiguar, y también para enseñar la palabra de Dios. Eso hizo Esdras, el sacerdote. Yo había dispuesto mi corazón, y ahora luchaba, y yo iba en un camino, en un proceso de tratar de descontaminarme, porque yo ya entendía un poquito, a pesar de tener 3, 4 años ya con mi separación, de conversión, ya entendía yo que el Señor nos llamaba a santidad. Entonces yo siempre le decía eso justo a esa hermana mía. Yo le decía, ñaña, el Señor nos ha llamado a santidad. Entonces el Señor nos llama a ser puros, a ser santos. A ti te ha llamado a eso, me decía. Como ella también ya era cristiana, pero era un poco, caminaba más despacito. Hay niños que caminan rápido cuando son pequeñitos, hay otros que caminan lento. Yo caminé rápido, pronto. Ella caminó un poco más lento, posiblemente porque tenía otras responsabilidades, y yo tenía otras. Mejor dicho, yo no tenía ninguna. Entonces, como no tenía ninguna, es como que el Señor me dijo, ¿quieres trabajar en mi viña?
Y yo le respondí, sí, Señor, quiero, ya no voy a atender a ese hombre, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, ya no le voy a cortar las uñas, ya no voy a hacer nada, ahora te voy a servir a ti, Señor. Entonces yo me comencé a enamorar del Señor Jesucristo y ha sido maravilloso. Yo puedo decirles a ustedes que es precioso, es maravilloso, es hermoso andar con Jesús en la tierra, caminar con Él, es divino, es divino. Entonces, dicho esto, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. No recibir en vano esta gracia divina. Y por eso, como no la hemos recibido en vano, seguimos predicando a través de las redes. Hay una invitación, voy a predicar. Un hogar, si me llaman, me invitan, voy a predicar. Voy a llevar el mensaje de ayuda, de sanidad, lo que el Señor ponga. Porque no tenemos que recibir en vano esta gracia que me alcanzó a mí, el Señor la quiere derramar y alcanzar a otros. Por eso no podemos recibir en vano esta gracia, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Sí, en tiempo aceptable Él nos escuchó. Y como dice su palabra, en día de salvación Él nos ha socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, dice el Señor a través de 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Habla el apóstol Pablo, que escribe esta maravillosa epístola, y todas las epístolas casi de aquí en adelante son 14 epístolas que él escribe. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Escuchó? No damos ocasión a nadie, ninguna clase de tropiezo, para que el ministerio que Dios me ha dado, dice Pablo, no sea vituperado. Y eso es lo que he buscado, eso es lo que tanto he luchado. He luchado con mi corazón, con mi alma, con todo mi ser, por no contaminarme, tratar más bien de descontaminarme, tratar de ser sanada, porque uno llega muy herido a los pies del Señor, muy lastimado, muy cochino, y uno comienza un proceso de limpieza, de purificación, de sanidad, de restauración. A veces estamos tan heridos en nuestro interior y ni siquiera nos damos cuenta. Y en parte eso fue parte de mi vida, hasta hace como un añito atrás, que comencé a darme cuenta que yo estaba lastimada, que habían muchas heridas y que necesitaba entrar y ponerme en las manos del Señor para que Él haga esa obra perfecta. Hace pocos días me revelaba, yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto, todo lo que yo viví en mi vida pasada, ese hogar que luché tanto, ¿por qué sigue eso en mi mente, en mi corazón? ¿Por qué? Es dolor, es odio, es resentimiento, ¿qué es? ¿Qué es? Y por primera vez yo escuchaba que en mi corazón venía una palabra, es dolor, que mi alma, una parte, un área de mi vida, un área de mi alma fue prisionera en el dolor. Las palabras y las acciones y todo trajeron mucho dolor a mi corazón, a mi alma, y entonces esas áreas estaban todavía cautivas, prisioneras en el dolor. Así es que ahora le oro a mi Señor cada día, libérame. Yo renuncio a todo dolor, a toda tristeza, a todo resentimiento, a toda cosa mala, Señor. Y estoy orando para recibir por completo mi sanidad y mi liberación. Además, que es precioso estar sonriente y no estar con una cara de amargura, y no estar ahí todos resentidos. Es lindo sonreír. Que nos vean reír, que nos vean sonreír, dijo el Señor Jesucristo, el gozo que yo les daré, el gozo que yo he puesto en ustedes, nada ni nadie se los quitará. Tiene que haber un gozo en nuestros corazones. Claro, hay pesar, hay tristeza en una parte de nuestro ser, como yo les decía, por este hermano que lo veo ahora apartado, con tantos años, tendríamos casi 30 años juntos en los caminos del Señor, y ahora lo vi de una manera muy triste y lamentable. Pero bueno, seguimos, y yo le he pedido a Dios hoy día, mientras hacía cosas, lo tenía en mi mente, y yo le decía, Señor, ten misericordia. No sé si me faltó hacer algo, tal vez subir, prepararle un bocado, algo y darle, pero estaba súper agotada, yo estaba bien cansada. Pero bueno, esperemos que Dios nos conceda esa oportunidad de poder servir a aquellos que han sido parte del redil y que se apartaron, y tratar especialmente de servirlos para que vuelvan al redil, porque esa es la misión, no
no mirar con desdén y pobrecilla, pobrecillo y allá. No, tratar de ser útiles en las manos del Señor para hacer que sus ovejas, que fueron extraviadas, que fueron engañadas y son verdaderamente sus ovejas, puedan volver al redil. Por eso dice, no recibas en vano la gracia de Dios, el regalo que Dios te ha dado. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, dice el apóstol, no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Mire, y cómo quedan parados los grandes apóstoles, los maestros, los grandes profetas. ¿Ah? Decía la profeta asquerosa Jezabel, que esa señora es terrible, decía, los ángeles están puestos para mi servicio, se me perdieron mis alhajas de oro, mis anillos, y les ordené a los ángeles a buscarme mis joyas, a buscarme. Uy, deseos, todavía uno está vivo, deseos, el celo por las cosas de Dios, de hacerla, darle un bofetón y cállate la boca. Aprende a ser temerosa y reverente de Dios, como si los ángeles de Dios están puestos para irnos a buscar las joyas que se nos perdieron. Pero bueno, sin embargo, la gente ahí, toda esa congregación en los Estados Unidos llena y saltaban y brincaban y levantaban las manos. Vea usted. Hay que ser temerosos y muy reverentes. Tenemos un Dios que merece de nosotros la reverencia. El temor tiene que estar en nuestros corazones, el temor de Él, aprender a reverenciarlo, aprender a adorarlo, aprender a ser obedientes, sumisos a Él. Y dice el apóstol Pablo, no damos tropiezo para que nadie vitupere nuestro ministerio, antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Antes bien me recomiendo, dice Pablo, o nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Y cómo dice? En mucha paciencia. El discípulo, el ministro de la palabra de Dios tiene que ir teniendo paciencia. Todavía el Señor está trabajando, es cierto que es un cambio tan grande lo que yo he sufrido en todos estos años, pero todavía a veces soy violenta y necesitamos ser más pacientes todavía. En mucha paciencia, en tribulaciones, dice el apóstol Pablo, en necesidades, en angustias, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Lo está hablando un hombre de Dios, que en este tiempo no tenemos a ninguno como el apóstol Pablo, nadie en ninguna parte de la faz de la tierra, con esta unción, con este llamado lleno del Espíritu Santo. Y él dice, nos recomendamos como ministros de Dios en paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Él padecía necesidades. Y los grandes apóstoles, que esos no padecen, los grandes profetas, nada, tienen ovejas y las saben trasquilar muy bien. Y yo creo que esas ovejas pasan más peladas que con lana. Usted sabe que las ovejas les va creciendo la lana hasta que hay que trasquilarlas, hay que, se me olvidó, esquiladero, hay que esquilarlas, creo que es la palabra, ¿no? Hay que esquilar las ovejas. Entonces yo creo que estas ovejas... Ay, un día veía un pollo sin plumas, totalmente. Le habían, no sé cómo arrancaron todas sus plumas. Y decía en la parte de abajo de ese pollo caminando, decía, así terminan los hombres por mujeriego. No tenía pluma, no tenía una pluma, estaba totalmente peladito el pollo. Entonces, no sé, Dios mío, dice el apóstol Pablo, nos recomendamos en tribulaciones, nos recomendamos en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Bueno, estos grandes predicadores, entre comillas, de este tiempo no tienen ninguna clase de estos padecimientos. Ellos no padecen nada de esto en trabajo, ellos no se desvelan. No sé si ayunen, ellos no tienen necesidades, ellos no pasan en angustia, todo lo contrario, tienen de todo. Pero bueno, vamos a ver, debe tener el Señor reservado algo mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginar, aquellos que el Señor nos ha tenido en la tierra y nos sigue teniendo
con lo necesario. Vamos a ver qué tiene, si es que en esta vida, y si no, en la venidera. ¡Ay, Dios mío! Espero a Jesús. Si usted viera, hoy meditaba en esas palabras, justo eso maravilloso del reinado con Jesús de Nazaret. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia siniestra, por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces. En todo esto nos recomendamos, dice. Esta es mi carta, como quien dice. Esta es mi carta de presentación: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Y vaya que este hombre tenía plenitud, llenura del Espíritu Santo. En amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. En poder de Dios. Tan grande era el poder de Dios que actuaba en el apóstol Pablo, que un día le llevaron los delantales de los enfermos, la ropa de los enfermos, y los enfermos no estaban ahí, solo le llevaron la ropa, los delantales, y dice su palabra que los enfermos se sanaban. Se sanaban. Qué poder de Dios actuaba en la vida de este hombre. Del apóstol Pedro dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, porque no era la sombra de Pedro, mis amigos, mis amigas, era la sombra de Jesús de Nazaret, porque el que hacía los milagros con la ropa, con los delantales de los enfermos que llevaron al apóstol Pablo, no era él, no era su poder, era el poder de Jesucristo. Era Jesús de Nazaret mostrándose ante el mundo como vivo. Un muerto no hace milagros. Y eso era lo que predicaba el apóstol Pablo, ahora que él ya lo había conocido. Él lo perseguía, y perseguía a la iglesia, el Cordero, y perseguía a aquellos que hablaban de Jesús, aquellos que predicaban a Cristo, hasta cuando este hombre es convertido, es transformado, es cambiado, es regenerado y lleno por completo del poder del Espíritu Santo. Ese encuentro personal con Jesucristo en el camino a Damasco selló la vida de este hombre para convertirse en un verdadero hombre de Dios. No hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que hablen, a pesar de la cárcel, a pesar de las palizas que recibió, como él dice: yo he sufrido en azotes más que nadie. Un día me dieron 40 menos 1 azotes, me golpearon, he pasado naufragio, he estado en alta mar, he perdido la posibilidad de vida, pero el Señor Jesucristo de todo me ha librado, de todo me ha guardado, decía el apóstol Pablo. Esa conversión era necesaria, porque él perseguía a uno, ese ya murió, ese murió. ¿Y por qué siguen hablando de ese que está muerto? Nuestro judaísmo, nuestra fe como fariseos, nosotros está peligrando. Hay que perseguir a estos mentirosos, hasta cuando el Señor Jesucristo se le revela al apóstol Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús, cuando le dice Saulo, Saulo, lo llama por su nombre. Yo me imagino a este hombre diciendo: ¿quién es este? Me conoce, me llama por mi nombre. ¿Desde dónde me conoce? Y el apóstol trató de mirar y no había nada, solo una luz superior al sol en su plenitud, dice el apóstol Pablo. Solo vio una luz, no escuchó más que la voz que le hablaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso me lleva rápido a recordar cuando un hombre pequeño de estatura quería ver al divino Rey y Señor Jesucristo, aunque ahora no estaba coronado como el Rey eterno que es, ha sido y será. Estaba como un humilde carpintero caminando por las calles y caminando por Jericó. Llegó ahí a un lugar donde Zaqueo, a causa de la multitud, sabía que no iba a poder ver a Jesús de Nazaret. Dice su palabra que era pequeño y que era bajo de estatura. Pero ¿sabe lo que hizo el apóstol Pablo? Zaqueo. Dice las Sagradas Escrituras que Zaqueo vino y rápidamente miró un árbol sicómoro que estaba cerca, me imagino al pie del camino. Y este hombre fue como si pensó: bueno, por aquí va a pasar él. Tal vez yo no lo pueda ver más de cerca, yo no pueda hablar con él, no sé, pero al menos si me subo en este árbol yo lo voy a ver. Me imagino
que todo eso pensó Zaqueo. Pero el Señor Jesucristo, que conoce a todos los hombres, como dice el Evangelio de Juan, Él nos conoce a todos. El Señor Jesucristo le dijo, camina el Señor y se detiene justo al pie del árbol sicómoro, y le dijo a Zaqueo: Zaqueo, desciende, date prisa, es necesario que hoy yo pose en tu casa. Dios mío y Señor mío, yo cuando leo ese pasaje me pregunto, ¿cuánto tardó Zaqueo en subir a ese árbol? No lo sé, pero lo que yo sí sé es que en bajar de ese árbol no tardó mucho. Pienso que se lanzó ese hombre, me imagino a Zaqueo, que pensaba: lo veré pasar por aquí. Cuando se detiene Jesús y lo mira y le dice: Zaqueo, date prisa. ¿De dónde me conoce este hombre? Los ojos se le tienen que haber puesto cuadrados y gigantes a Zaqueo. ¡Oh! ¿Cómo sabe mi nombre? ¿De dónde me conoce? Pues yo no le conozco, pero Él me conoce a mí. Esa es la verdad. Tú no lo conoces a Jesucristo, amiga, amigo mío, pero Él te conoce a ti. Él sabe lo que necesitas y ahora te está llamando a venir a su redil. Escapa por tu vida a los tiempos que se vienen. Ni siquiera te imaginas. No te imaginas lo que se viene. Y dice el apóstol Pablo, ese que se encontró personalmente con Jesucristo, dice el apóstol: mire, imagínese este hombre que perseguía a uno que para él estaba muerto, ya en la tumba, sepultado. Y aunque se rumoraba que la tumba estaba vacía, dice que los ancianos y todos inquirieron y pues se ponen de acuerdo con la guardia para decir que los discípulos habían arrebatado el cuerpo, cuando ellos sabían, y les ofrecieron dinero, les pagaron, les dieron dinero y se vendieron pronto. La guardia se vendió pronto. ¿Y sabe lo que pasó? Eso se corrió, que el cuerpo se lo habían llevado, lo habían arrebatado los discípulos del Señor. Pero la realidad era que Él había resucitado en espíritu, en alma, en cuerpo, porque su cuerpo era santo. Ahora el Señor Jesucristo, camino a Damasco, a este hombre airoso, bravo, molesto, persiguiendo y pidiendo cartas para arrebatar y llevar a la cárcel, arrastrarlos a los cristianos. El mismo Jesús de Nazaret le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El apóstol Pablo en ese momento era Saulo, todavía no era el apóstol del Señor. Le solo atinó a decirle: Señor, Señor, ¿quién eres? Y cuando trató de verlo, quién era que le hablaba, no vio nada, solo una luz, y sus ojos se cegaron, quedó ciego. Estuvo 3 días ciego, orando, me imagino llorando, ayunando y clamando a Dios misericordia, hasta que el Cordero de Dios envió a otro hombre, otro discípulo, y le dijo: vete a él, creo que es Ananías, vete, hay uno que ora, se llama Saulo de Tarso, ora y clama, vete, ha ayunado, ha orado, vete, ponle las manos sobre sus ojos y recobrará, verá, él va a volver a ver, él recobrará la vista. ¿Sabe cuál fue la respuesta del discípulo del Señor? Ay, Ananías le dijo: Señor, conocemos de este hombre cuántos males le ha hecho a los tuyos, mi Señor, cuánto ha perseguido a tu iglesia, pero iré, Señor. Ay, Ananías se fue, dejó de lado todo, arrancó de su corazón cualquier temor y fue a encontrarse con aquel que los había perseguido, con aquel que les había dado muerte a muchos de los suyos, de los discípulos del Señor. Se fue a encontrarse con Saulo de Tarso. ¿Y sabe cuál es la maravillosa primera palabra o las primeras frases que le dice Ananías? Le dice: hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se te apareció en el camino a Damasco me ha enviado para que recobres la vista. ¿Cómo lo llamó el discípulo del Señor?
Hermano Saulo, conviértase también usted en nuestro hermano. Ande en nuestra hermana. ¿No quiere ser usted un soldado de Jesucristo? Hágalo pronto, apresúrese, porque los tiempos son cortos, peligrosos y muy malos. Hágalo pronto. Dice Pablo, nos recomendamos por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces. Y claro que sí, porque el diablo siempre va a usar a los suyos para decir que el cuerpo de Cristo, la iglesia, son engañadores, son mentirosos, pero Él es el engañador. Y todos los que los sirven al diablo son engañadores, son mentirosos, porque son hijos del padre de la mentira. Dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos. ¿Escuchó? Dice el apóstol Pablo, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos. Claro, para el mundo nos pueden tener como moribundos, como pobres, pero no, mis amigos, he aquí que vivimos, dice el apóstol Pablo, como castigados, mas no muertos. El Señor tiene que permitir muchas veces pruebas en nuestra vida, pero nosotros seremos metidos al fuego, no como escoria que tiene que consumirse por completo, sino como el oro, como la plata que tiene que ser purificada por el fuego. Tenemos que ser purificados nosotros, limpiados, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Escuchó? Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, nuestros corazones se han ensanchado a ustedes, le dice el apóstol Pablo. ¿Escuchó? Como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas los poseyéndolo todo, porque en Cristo Jesús lo poseemos todo. Tenemos vida eterna, hay una esperanza que no nos avergüenza. Él es la piedra principal del ángulo, les decíamos. Él es todo. Jesús es el Rey eterno, el que viene, el que ha de reinar primero. Habrá un rey falso, un líder falso, hasta que Jesús de Nazaret aparece. El Rey eterno reinará 1000 años y luego para siempre reinará con el Padre, junto al Padre celestial. Mis amigos, es la hora de volvernos al Rey eterno, Jesús de Nazaret. ¿Qué haces fuera del redil? Volveos vuestro rostro al Dios del universo. Volveos a mí, dice el Señor. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de paz, tiempos de refrigerio. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Todo lo tenemos en Él, mis amigos. Todos somos realmente felices con Cristo. Como dice su palabra aquí en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, y a vosotros que sois atribulados, el versículo 7 en el capítulo 1, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora padecemos tribulación, angustia, hasta cuando el Rey de Gloria venga aquí a la tierra y Él, como dice su palabra, se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, y daros el reposo que nuestras almas tanto necesitan. Vale la pena abstenerse de las cosas mundanas, de lo que el mundo ofrece. Dice en primera de Juan, el mundo pasa y sus deseos pasan, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay que hacer la voluntad del Dios vivo y permaneceremos para siempre, porque los días que estamos viviendo, solamente una persona dura de corazón y ciega, totalmente ciega, no se da cuenta de las cosas que suceden y que están escritas en la palabra de Dios. Escucha, aquí
Déjeme ver. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, aquí mismo estaba leyendo el capítulo 1, el versículo 7. A los que son atribulados, Él nos dará reposo en su manifestación cuando venga con sus santos ángeles. En el capítulo 2 de la misma Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, dice el versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿A qué nos llama el apóstol? Nos ruega no solo a los de Tesalónica, a nosotros. Sus cartas son para toda la iglesia de Cristo, por todos los tiempos, mientras la iglesia del Cordero esté en la tierra. Para eso le dio el Señor esas 14 epístolas, para la iglesia, para nosotros. ¿A qué nos ruega? ¿Qué nos ruega el apóstol? Dice: con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Yo les ruego, hermanos, vamos a reunirnos con Jesucristo, mis amigos, mis amigas. Y el Señor no quiere que tú estés fuera. El Señor quiere que cuando Él venga a arrebatar a su iglesia, tú también seas uno de ellos, de sus siervos, de sus siervas, aquellos que le han obedecido y le han servido. Escuche: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿A qué nos exhorta? Que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, que no os conturbéis, dice, no se angustien, ni por espíritu ni por palabra. Claro, porque hay espíritus engañadores que están tratando de franquear las puertas de nuestro corazón, pero no se lo permitiremos, porque las llaves de nuestros corazones, ese candado, esa puerta está cerrada, y las llaves, ¿sabe quién las tiene? Jesús de Nazaret. Y Él dice: de los míos ninguno, nadie los arrebata de mi mano. Nadie nos puede arrebatar. No se dejen, dice, fácilmente, no cambien de modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que fuera nuestra. Dice el apóstol Pablo, que el día del Señor ya está cerca. Eso se decía casi 2000 años atrás. Y hablaban: el día del Señor está cerca, mire cuánto ha transcurrido, casi 2000 años. Y el Señor no ha venido, pero de que ahora estamos a las puertas. Sí, mis amigos, mis amigas. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? ¿Solo por mero hablar, por decirlo? No, mis amigos, porque los acontecimientos a nivel del mundo entero, lo que está sucediendo en nuestro querido planeta Tierra, está escrito en la palabra de Dios. Y todo está teniendo fiel cumplimiento en este tiempo. ¿Qué tiempos vivimos? Lo que Jesús de Nazaret habló y dijo que eran principios de dolores. Estamos en los principios de dolores. El tiempo de estos principios de dolores los conoce solo Dios. Puede ser pocos años, pueden ser unos poquitos, o puede ser pocos meses, nadie lo sabe. Pero estamos en los principios de dolores. Él sabe todo lo que se viene. Dios sabe todo lo que va a suceder aquí en este planeta Tierra. El Señor lo sabe todo, absolutamente todo. Él sabe lo que va, los acontecimientos que se vienen a nuestro planeta Tierra. Dice: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor nos dejó señales tan claras y contundentes. La venida del Señor, dice, no, a los de Tesalónica les decían: ya viene el Señor, ya viene. Han pasado casi 2000 años y todavía no ha llegado el Señor, pero estamos a las puertas. Nosotros, creo, vamos a ser una generación, la generación que le va a tocar vivir esto, el arrebatamiento. Dios quiera yo sea tenida por digna de ser arrebatada. Y quiere que le diga algo:
¿Cuál es otra señal que vendrá? Dice el Señor en su palabra. Dice, no vendrá, que nadie los engañe en ninguna manera. ¿Sabe qué significa esto? Que son tiempos de engaño, que muchos van a ser engañados. Hace poco les narré un varón que casi tendríamos como 30 años juntos en los caminos del Señor. Está apartado, está casi en una mendicidad terrible. Qué pena, Dios mío. Él me decía, todos me traicionaron, todos me dejaron, todos me voltearon la espalda, pero no Jesús de Nazaret. Le dije, no Jesús, o le diré, no Jesucristo. Él no nos ha fallado. Nosotros hemos tenido su palabra y muchas veces en vez de seguir a Jesucristo hemos seguido al hombre, y ellos pagan mal. Ellos pagan mal, y cuando tengan que darnos la espalda nos la darán, y cuando tengan que golpearnos por la espalda lo harán, porque el hombre sin misericordia, el que es rico en compasión, en misericordia, se llama Jesucristo. Él no nos ha fallado, Él no le ha fallado a nadie, a nadie. Todos los que están apartados se apartaron ellos por seguir al hombre, por hacer pecado, por abrir las puertas a Satanás, habiendo estado con Cristo, y 7 espíritus peores han venido sobre ellos y se han apoderado de estas vidas. Pero poderoso es el Señor, poderoso, no para que vuelvan al hombre a tocar las puertas de los corazones humanos, sino para que se vuelvan a Dios y procuren tocar el corazón de Jesucristo. Una mujer un día clamaba en su enfermedad, en su agonía. Dice que había gastado todo lo que tenía en los médicos, padecía de flujo de sangre y ya estaba a punto posiblemente de morir, anémica, enferma, debilitada, todo, hasta que escuchó de Jesús de Nazaret. Y ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré salva. Ella no dijo, si toco el borde de su manto seré sana, más que la sanidad. Ella como si dijo, yo me voy a morir, lo he gastado todo, ningún médico me ha podido sanar, pero ese hombre es bueno, ese hombre es especial. Si yo tocar el borde de su manto, yo voy a alcanzar la salvación. Ella solo quería ser salva. Si me voy a morir, que mi alma sea salva. Es lo que tú tienes que buscar, pelear, anhelar. Tú vas a morir, yo y todos vamos a morir. Tenemos que pelear, debemos luchar por nuestra alma, para que nuestra alma no vaya a condenación eterna. El Señor Jesucristo, que lo sabía todo, esa mujer vino y tocó el borde. ¿Sabe por qué yo pienso que ella tocó el borde del manto del Señor? Porque anémica, enferma, débil y contagiada, ella tenía que cargar una campana sonándola y hablando, soy inmunda, para que nadie se le acerque. A causa de ese flujo de sangre, marginada, me imagino, dejó de tocar, dejó todo y dijo, si yo toco el borde del manto de ese hombre, yo voy a ser salva. Me escurriré, iré arrastrándome, no me importa, voy a tocar el borde del manto de él, porque es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Lo que pasó con el ciego Bartimeo, este ciego gritaba, oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces los discípulos y la gente le dijeron, cállate, haces bulla. Para el mundo hacía bulla ese hombre, ciego de nacimiento, mendigo. Para el mundo era un estorbo, para el mundo hacía bulla, pero no para Jesús de Nazaret. Y dice la palabra que cuanto más le decían que se callara, más se elevaba la voz y más decía, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. ¿Sabes lo que pasó, mi amigo, mi amiga? Dice que el Señor Jesucristo se detuvo y les dijo a los discípulos, le dijo, traedlo acá. Usted se imagina ese momento para ese hombre, cuando le dijeron calla. Es como si ese hombre pensó, si callo me pierdo la bendición. Es ahora o nunca. Este es el momento,
linaje de David. Ya creía en Jesús como el Mesías. Por eso dijo cuando lo llevan a Jesús, Jesús de Nazaret le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Este hombre que toda su vida había sido ciego, le dijo: que recobre la vista, mi Señor. ¿Por qué que recobre la vista? Porque yo creo que tú eres el Mesías. Era como si le decía: hijo de David, creo que eres el Mesías. Ahora necesito de ti que recobre la vista para alabarte, adorarte y poderte ver con mis propios ojos. Como si le decía. El Señor Jesucristo le devolvió la vista. En aquel momento me imagino saltando, brincando y gozándose en la presencia del Dios viviente. Aquel que nunca había visto, ahora estaba viendo, ahora veía, y veía la faz, el rostro precioso de su Mesías, del Salvador eterno. Igual esa mujer, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y Jesús le permitió. Y Jesús, me imagino, Dios le allanó el camino. Ya no podía posiblemente ni caminar, arrastrándose llegó, alcanzó a tocar el borde de su manto. En cuanto lo tocó, cesó el flujo de sangre, dejó de salir sangre de ella. Esa mujer atónita, maravillada, perpleja. Nadie había podido hacer un milagro tan grande y tan maravillosa, ni toda la medicina la había podido curar. Así te digo a ti, amigo, amiga, puedes estar enfermo en el lecho. Jesús de Nazaret tiene el poder para levantarte de ese lecho donde estás enfermo, para sanar y curarte toda enfermedad. No importa si viene por generaciones, Jesús tiene el poder para romper esas maldiciones generacionales, para que se pudran los yugos, para que se destruyan las cadenas de impiedad y las maldiciones que has recibido en tu vida. Hay que venir al único que tiene el poder para romper y destruir estas maldiciones. Busquemos a Jesús, busquemos al Cordero. Él es el Hijo de Dios. Él no es una filosofía, Él no es algo, un mero hablar y hablar y hablar. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y Jesús no va a venir sin que primero se dé la apostasía. Se apartarán miles, millones, gente que no seguía a Jesucristo, lo seguía al hombre, seguía a estos falsos apóstoles, falsos profetas y maestros. A ellos los seguían y esa gente se va a convertir en apóstata. Así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuál es ese hombre de pecado? ¿Cuál es ese hijo de perdición? El diablo, Satanás, la serpiente, como lo quiera llamar, es el mismo. Es el mismo, mis amigos. Y el libro de Daniel lo registra de una manera tan clara y tan maravillosa. En el capítulo 7, el versículo 24 y 25, escuche lo que dice el Señor. Escuche bien, porque esto es maravilloso, mis amigos y mis amigas. Escuche, dice en el capítulo 7, el versículo 24. Y los 10 cuernos, Daniel está recibiendo una visión, revelación. Dios le está dando revelación a Daniel, su profeta. ¿Y por qué? Porque como dice su palabra, le dijo el ángel que fue enviado para darle la revelación a Daniel, le dijo: eres muy amado, Daniel. Tú eres muy amado por el Dios del cielo. Daniel había ayunado, había orado, se había vestido de cilicio, clamando por su pueblo, orando y clamando a Dios por nosotros aún. Porque las oraciones de estos santos quedaron en la presencia de Dios para que yo también sea salva. Alabanzas a mi Padre Celestial. Y está recibiendo esa visión donde el Dios del cielo le muestra a Daniel, como dice su palabra, le muestra
a Daniel le da una visión sobre los reinos que estarían aquí en la tierra, que serían reinos impetuosos, famosos, y ya lo sabemos. El reino de los medos o persas, el reino primero es el reino de los caldeos y Babilonia, allí con el rey de Babilonia, Nabucodonosor, el más preponderante rey. Tenemos luego al reino de los medos y persas, lo que hoy conocemos como Irán. Después tenemos el surgir de otro imperio, de otro reino, el imperio griego, y al final el imperio romano, que se manifestó en su esplendor. Y cuánto eran arrebatadores, conquistadores los romanos. ¿Escuchó? Aquí en el capítulo 7 encontramos toda esa visión que le muestra, Dios le revela los tiempos, los imperios, los reinos y todo lo que iba a ocurrir hasta el tiempo del fin aquí en la tierra. Porque escuchen el capítulo 7, el versículo ya 24, le dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. La coalición, los pactos, los acuerdos que van a ser 10 reinos, 10 naciones. Si hablan de reyes, pueden ser mandatarios, primero se van a unir 10. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Después de estos 10 que se pactan, se unen en un pacto, en un acuerdo, se levanta otro, dice, que es diferente, es otra nación que se unirá. Pero dice que va a derribar a 3 de estos reyes. Este va a tener un poco más de poder y va a derribar a 3 naciones. Y hablará de aquí, dice, derribará a 3 naciones. Levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a estos 3 reyes los derribará. Aquí también se manifiesta ya el anticristo, porque mire lo que dice en el 25. Aquí en estas alianzas, esos 3, aparece uno. Para mí puede ser el anticristo. ¿En qué líder vendrá? Para mí es judío. El líder, el anticristo, tiene que ser de descendencia judía. Y escuchen lo que dice: y este hombre, en el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. Este rey, este líder, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Los 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Tiempo, tiempo y medio tiempo. ¿Escuchó? Y hablará palabras contra el Dios Altísimo, el anticristo. El anticristo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. A los siervos del Señor en ese tiempo. ¿Cuáles serán? Los judíos. Porque ya los judíos para este tiempo se van a dar cuenta que el Mesías que ellos habían aceptado era falso, era mentiroso, era mentira, era el mismo diablo. Es el Mesías que esperan los musulmanes. ¿Cómo se llama? El Mahdi. Es el Mahdi, el Mesías. Pero va a engañar, para mí es de descendencia judía, va a engañar al pueblo judío. Y aquí, ¿qué va a hacer? Los va a quebrantar, los va a perseguir, pero solo Dios sabe a quienes le permite que les quite la vida y a quienes no, porque Dios es todopoderoso. Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos. Mire, y la ley de Dios se levanta contra la palabra. Este no es otro que Satanás, pues. Serán entregados en su mano los santos del Señor. El Señor les va a permitir que pasen por esa terrible tribulación, pero si hay una conversión en el corazón, no serán jamás movidos en su fe. Pregúnteselo a todos los que nos precedieron a nosotros. Vaya que el imperio romano se encargó de quemar, de fusilar, de matar a espada, de hacer que los leones devoren a los santos del Señor Jesucristo. Ese coliseo romano está bañado de sangre de cristianos. Ese foro ahí, hacían sus bacanales, sus reuniones, y a quienes ponían en el medio, a los cristianos, los leones sin comer, varios días abrían las compuertas y salían los leones y devoraban al pueblo de Cristo.
Pero ni toda la persecución, ni convertidos en piedras humanas, quemados ahí con leña verde, nada impidió que el evangelio se detenga y que Jesucristo sea adorado y proclamado, porque eran instrumentos de Satanás, impidiendo que la palabra del Señor sea predicado, que este evangelio que es luz y que es vida se lo predique. Ese imperio cayó, se destruyó, se acabó, pero el reino de Jesús cada día y cada segundo se agiganta más. Él es el Señor. Ni toda la persecución, ni todos los crímenes que cometieron matando a sus siervos, ni nada pudo impedir. Un día un anciano del Señor llamado Policarpo le dijo, los que lo habían apresado y le dijeron: niega a ese Señor que sirves llamado Jesús de Nazaret, niégalo y quedas con vida y vivirás. Eres un buen hombre, niega esa fe, niega a ese hombre y vivirás. Policarpo les dijo: estaba la hoguera ahí, si no serás quemado vivo ahí. Ya la tenían la hoguera ahí. Entonces Policarpo les dijo: señores, 84 años hace que le sirvo a mi Señor y no le ha hecho sino solo bien a mi vida. ¿Cómo lo voy a negar? ¿Cómo negaré a mi Señor? Si yo le niego, Él me negará, y le he hecho solo bien a mi vida. No puedo hacer eso. Haced conmigo lo que bien os pareciere. Lo quemaron vivo. Lo quemaron vivo. Pero el alma Jesús se la llevó, vio el cielo abierto posiblemente y fue directo al cielo. El cuerpo físico se lo quemaron aquí. Pero eso era como una semilla que estaba siendo esparcida. Germinaría y produciría fruto hasta que sobreabunde. Porque hoy nosotros creemos en Jesús, adoramos a Jesús y proclamamos su nombre como el único nombre que tenemos. Nombre eterno. Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, nadie. Y qué pena que el pueblo judío esté ciego. A ti te hablo, amigo judío. Yeshua HaMashiach, Él es tu Mesías. Tienes que decir, así como el ciego Bartimeo: hijo de David, ten misericordia de mí. Pídele misericordia. Jesús no está muerto. Las mujeres fueron al sepulcro un día, al tercer día después de haber sido sepultado. Al tercer día fueron a buscarlo, después del día de reposo. Ángeles le removieron la piedra del sepulcro, se agacharon y no vieron a nadie. Y luego se manifestaron dos ángeles y les dijeron a estas mujeres: mujeres, hijas de Jerusalén, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive para siempre? ¿Por qué lo buscan entre los muertos? Ustedes, judíos, tienen el más grande tesoro. De ustedes es la ley, la promulgación de la ley. De ustedes son los pactos. De ustedes es la señal del pacto, la circuncisión. Para ustedes son las promesas. De los linajes de ustedes nació su Mesías. Y no lo esperen, porque ya vino. Ahora tienen que recibirlo en sus corazones. Y muchos se endurecerán y no creerán en Él. Y por no creer muchos morirán. Muchos morirán. Pero tú que vives, cree que Jesús es tu Señor. Cree que Él es el Señor. Y yo le agradezco tanto al Dios del cielo por darme esta voz y este canal para predicarte a ti, porque yo no sé cuántos judíos me puedan ver. Ustedes ya tienen su Mesías. Lamentablemente el primer ministro Benjamín Netanyahu se apoya tanto en el brazo del hombre, se apoya tanto en el brazo de una nación poderosa. Sí es cierto, pero está cayendo. Ese imperio caerá. Ese imperio va a declinar como todos los imperios que han surgido en la tierra. Subieron hasta la cima y luego cayeron. Este imperio caerá también como todos los imperios. En vez de apoyarse en el brazo de un hombre, ¿acaso no ve la corrupción, la inmoralidad y la podredumbre y todas las maldiciones que hay en la vida de este gobernante, de esta potencia? En vez de apoyarse en ese brazo, apoyaos en el brazo de aquel que lo tiene
tiene abiertos sus dos brazos esperando a su pueblo. El Señor Jesucristo les dijo un día a las mujeres que lloraban por Él, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Él iba con la cruz cargando. No lloréis por mí, llorad por vosotras mismas, porque si del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán del seco? El árbol verde era Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, Él es la raíz, la savia, Él es el buen olivo, el eterno olivo. Él es el Señor de gloria. Él es la raíz que sostiene las ramas del olivo, y las ramas verdaderas es Israel, y las ramas que no son verdaderas somos nosotros, los que éramos paganos o gentiles. Pero ya no somos ni paganos ni gentiles. Hoy somos el pueblo de Dios. Nosotros hemos sido injertados en el buen olivo, porque los tiempos de los gentiles tienen que cumplirse. Están a punto de cumplirse y de cerrarse esa puerta. Por eso mi Rey está llamando a todo pagano, a todo gentil a arrepentirse y a volverse. El árbol verde era Él. Jesús les dijo: si del árbol verde hacen esto, si a mí me están haciendo esto, ¿qué no harán a vosotros los judíos? A ustedes, hijas de Jerusalén. Nunca habló mentira. Tantos años y veces ha sido una de las naciones más perseguidas. Ha sido Israel, la nación que más han perseguido, la nación que más buscan derribar, destruir y acabar por completo. ¿Y sabe por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo que es la gloria del bendito, es el pueblo que tiene que revelar y reflejar la gloria del Todopoderoso, porque es el pueblo que vio a Dios, es el pueblo que Dios le dio su ley, sus pactos y sus promesas. Israel es su pueblo amado, y eso es incambiable, mis amigos. Ninguna nación, por poderosa que se sienta, va a poder aniquilar por completo a Israel. Nadie puede destruir, desarraigar, arrancar, aunque las naciones todas piensen que sí, aunque se levanten millones de programas pensando y hablando que Israel hay que atacarlo para destruirlo. No podrán. Ahora se habla de dos estados, el estado de Israel y el estado palestino. Quieren crear la nación de Palestina. Solo Dios sabe si lo permite. Me temo yo que Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a permitir, porque no es lo que el hombre diga. Independientemente de la soberbia, de la altivez y del orgullo, se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra. Aunque el hombre, el ser humano, no lo quiera aceptar o reconocer, se hace su voluntad, mis amigos, mis amigas. Amemos al Dios Todopoderoso. Escuche, sigo leyendo. Dice: hablará palabras y se levantará, y bueno, y se le dará tiempo y medio tiempo para que gobierne. Este no es otro que el anticristo. Pero se sentará el juez, escuche bien, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Escuchó lo que dice la palabra de Dios? Se sentará el juez, le quitarán su dominio. El juez supremo, Dios, pero el juez eterno aquí en la tierra, ya Jesús de Nazaret. Le quitará el dominio, ¿sabe a quién? Al mismo diablo. Le quitará el poder, el dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Por eso dijo Cristo: el príncipe de este mundo ya fue echado fuera. ¿Quién lo venció? ¿Quién lo derrotó? Jesús de Nazaret. Fue a un martirio, pasó por un calvario de dolor, de afrenta, pero la victoria estaba asegurada. Por eso proclamamos a este Cristo glorioso, porque no fue derrotado. Todos sus enemigos fueron puestos a los pies del Cordero. Jesús de Nazaret triunfó. En esa cruz rompió el acta contra nosotros, públicamente exhibiéndolo ante los principados, potestades, ante el diablo, demonios de alto rango, demonios de bajo rango. Jesús de Nazaret exhibió: yo soy el vencedor. Yo he vencido a la
en mí son más que vencedores. Tenemos que creer en Jesucristo, porque Él nos ha dado la victoria, mis amigos. Creamos en Él. Escuche, y será arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos de debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Yo quiero repetir, leer una vez más este versículo 27. Todo ese es el 27. De ahí viene el 28 que dice: y aquí fue el fin de sus palabras, dice Daniel. Pero yo quiero leer el 27 una vez más. Escuche bien, escuche. El diablo, el anticristo, el líder que esperan, como dijo uno el secretario de la ONU de años atrás: esperamos, confiamos que vendrá un líder que nos ayudará, como quien dice, y nos rescatará. Viene ese líder. Si viene del cielo, que venga. Si viene debajo de la tierra, que venga. Que venga del cielo o que venga del infierno, lo esperamos con los brazos abiertos. Esperen a su líder. Esperen. ¿Y sabe quién habló eso? Creo que era uno de la Unión Europea. Esperen, porque viene su Mashi, su Magdi. Viene su Magdi, viene su Mesías. Porque nosotros esperamos al nuestro, que es eterno y que reinará para siempre. Mira lo que dice el 27. Y que el reino y el dominio y la majestad, el reino, el dominio y la majestad de los reinos de debajo de todo el cielo, hay una coma, el reino, la majestad, el dominio de los reinos debajo de la tierra, o sea, de aquí, de la tierra, debajo del cielo, perdón, debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Sabes a quién va a ser entregado los reinos? A la iglesia de Cristo. Los 12 apóstoles del Señor gobernarán, liderarán a las 12 tribus de Israel. Pero el resto de gente que ha sido fiel al Señor, tendremos un liderazgo. Él nos pondrá a gobernar a nosotros. ¿Cómo yo no me voy a abstener? Yo les he dicho, no recibo nada, no acepto nada que no venga del Señor. Y su carne y sus deseos y sus emociones, ay, 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 si se despertaron y están activos, y bueno, y no vino del Señor, pero por ahí el enemigo quiso hacer algo y quiso despertarme. Lloraré, ayunaré, clamaré para que todo eso muera, se acabe, y yo seguir con mi Señor. Y si viene del Señor, pues bueno, Él lo ejecutará todo. Hay que hacer o buscar hacer la voluntad de Dios. Hay que hacerlo por encima de nuestros deseos, por encima de nuestras pasiones. Hay momentos que tenemos deseos que son malos y desagradables delante de Dios. Él no quiere satisfacer todos nuestros deseos. Él quiere cambiar nuestros deseos para que su perfecta voluntad sea hecha en nosotros. No es fácil, no es fácil. Yo se los digo, yo, y ya ustedes saben que yo llegué tan joven a los caminos del Señor. Tan joven. No ha sido fácil. Tampoco, nunca, gracias a Dios, me he estado quemando. Ay, este hombre, nunca en mi vida fue algo que se bloqueó, se cerró mi corazón. Estaba cerrado por completo con un enorme candado, hasta que se abrió para ser sanada, para ser liberada de ese dolor, de esa tristeza, de ese llanto, para ser liberada. Y bueno, alabado sea Dios que el Señor usó a alguien para que eso ocurra en mi vida. Y como le escribía yo un día a alguien, decía, tengo que pasar un tiempo en las manos de mi Señor. Así ha sido, así será. El resto está en sus manos. Descanse en Él. Espere en Dios, que Dios tiene para usted lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Dios no nos va a dar algo o por ahí cualquier cosilla. Nos va a dar lo mejor. Ya nos entregó lo mejor, que es su Hijo. Ahora esperemos que vienen más cosas hermosas. Todo reino, dominio, majestad de los reinos de debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Al final, todo mundo va a ser sumiso a Jesús
de Nazaret. Al final, todo, por eso dice, será dado al pueblo de los santos del Altísimo, es decir, a la iglesia del Cordero, a los judíos que creerán en Jesús, cuyo reino es reino eterno. El reino de Jesús es eterno, el reino de Dios el Padre es eterno, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Todos los dominios, todo poder, toda autoridad le va a ser sumiso. Le obedecerán, dice su palabra, y le servirán. Y nada más glorioso que servir a Jesucristo. Dios mío, yo no me quiero perder esto. Imagínense cuánto es como si he nadado tanto y moriría a la orilla, ya llegando al otro lado de la ribera. No, mis amigos, eso no pasará conmigo. En el mismo libro de Daniel, escuche cómo lo describe también a Satanás. Aquí en el libro de Daniel capítulo 8, cuando tiene una visión de un carnero y del macho cabrío. Pero solo quiero leer el 23 al 25, estos 3 versículos por el tiempo. Escuche lo que dice el 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Escuchó? Ese es el versículo 23. Al final del reinado de todos estos mandatarios, reyes, como son pues las potencias ahora, y bueno, y todo. De estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, y están llegando al colmo, están colmando la paciencia del Dios vivo a causa de tanta inmundicia y de tanta podredumbre. Se levantará un rey altivo de rostro, se levantará un rey o un líder o un, como lo quiera llamar, un mandatario, lo que sea. Dice, se levantará un rey altivo de rostro. Es altivo. ¿Y sabe qué es lo que lo derribó en el cielo? Eso, el orgullo, la altivez, la soberbia. Mire al presidente norteamericano, ya le dije. No busca arrepentirse, busca esconder, tapar, comprar, poner jueces, hacer esto, hacer aquello. Su pecado lo ha alcanzado y Dios sabe lo que va a hacer con él. Dios lo sabe, aunque trate de encubrirlo, aunque trate de hacer esto, aunque trate de hacer aquello, Dios sacará todo a la luz. Comprará una fiscal, comprará un juez, hará lo que quiera, pero de Dios no escapa. No debería de estar arrepentido. No debería de estar buscando. Mire, ve lo que dice. Se levantará un rey altivo de rostro. Y mírelo cuán altivo se lo ve. Y mírelo cuán soberbio se lo ve. Mire, observe nada más. ¿Ah? Quiere castigar a Brasil. Nación que no se somete a la tiranía de ellos. A castigar, a perseguir, a poner, ¿cómo se llama? Aranceles. Tiempos son difíciles, parece que él no se está dando cuenta de eso, que los tiempos han cambiado, que hay otras economías, otras naciones que han emergido, han surgido y que hoy son naciones poderosas también y que no han surgido por casualidad, que el Dios omnipotente tiene un propósito y un plan divino y que todas estas naciones están alineadas bajo el perfecto plan de Dios y Él quiere impedirlo. No lo va a impedir. Lo único que va a hacer es a tratar de destruir su propia nación, sin él darse cuenta. Va a tratar y sigue tratando de destruir. Por mucho que aplicando aranceles, que haciendo esto o aquello, su economía suba, igual a la vuelta del camino caerán. Porque la soberbia, la altivez, el orgullo no viene de Dios, viene del infierno. Viene del que se reveló en el cielo. Mire lo que dice. Se levantará, dice, un rey altivo de rostro, un gobernante, un mandatario altivo de rostro. Dios condena esto. Y entendido en enigmas, brujo, hechicero, agorero, mago, lo que sea. Entendido en enigmas. Este va a ser brujo y aparte altivo.
arrogante, orgulloso. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Escuchó? No se va. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque es Dios el que le permite. Es Dios el que le da aún la fuerza para que haga, para ver hasta dónde llega y al final juzgarlo con justicia. Con justicia. Y causará grandes ruinas y prosperará y causará grandes ruinas. Y va a prosperar lo que aparentemente se ve en este mandatario de la potencia. Parece que todavía todo él está bien y va prosperando. No, mis amigos. Mire lo que dice: y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. Y al pueblo de los santos tratará de destruirlo. ¿Qué pueblo de los santos? Esto ya es el anticristo, es el pueblo judío, que en ese tiempo ya va a tener a Jesús de Nazaret. Para mí es el pueblo israelita, el pueblo judío, porque ya la iglesia de Cristo ya no está aquí, ya hemos sido arrebatados. El arrebatamiento es para la iglesia del Cordero, la segunda venida es para Israel, para el pueblo hebreo. Y escuche, con su sagacidad, escuche bien, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Con su sagacidad, qué sagaz va a ser, qué elocuente. Hará prosperar en su mano el engaño, porque es el engañador, pues, y padre de la mentira. Con su sagacidad va a ser tan fuerte la sagacidad que a Israel pues va a pensar que es su Mesías. Qué fuerte la sagacidad, el engaño, la mentira en él, tan fuerte que les va a hablar como que es veraz, como que es verdadero, que ahí ellos no van a sentir sombra de que les está mintiendo, sino todos los que estén aquí, todos los que se dedicaron a los deleites carnales, a los deseos sexuales, a las bajas pasiones, aquellos que nunca quisieron ser fieles a sus mujeres, aquellas mujeres que nunca quisieron ser fieles a ninguno, a sus maridos, aquellas mujeres que abandonaron a sus hijos, aquellos hombres que negaron a sus hijos, todos aquellos malos, perversos, pervertidos, aquí se quedarán. Mire las perversiones, lo que sale a la luz. Didi, el de la isla del pecado, de la podredumbre, y los que están ocultos, y los pedofílicos que están ocultos. Estamos hablando que esto de Epstein es solo poderosos, solo millonarios. Usted no encuentra pobres ahí, son millonarios. ¿Y cuánto daño han hecho? ¿Y qué buscaban? Niñas de escasos recursos, personas, niñas vulnerables que tenían solo papá, venían de hogares disfuncionales, y buscaban eso. Así es Satanás, perverso, cruel. Y qué pena que los seres humanos se presten para hacer estas cosas, porque somos hechos no a imagen y semejanza de Satanás, pero hay muchos que se parecen más al diablo que aquel que los creó a su imagen y a su semejanza. Escuchó, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Escuche, otra vez le repito, y en su corazón se engrandecerá. Es decir, el orgullo en y cuántos orgullosos hay en el mundo entero y no saben que son sirvientes de Satanás. Porque el que vino aquí a la tierra, el Mesías eterno, vino con una humildad que yo lloro cuando veo su humillación, cuando veo su humildad, lloro, porque le digo cuán inalcanzables son tus valores, tus principios. Señor, no alcanzo, quisiera ser como tú eres y no puedo, Señor. Verlo tan humilde. Dice que en su humillación nadie prácticamente lo consideró, haberse humillado tanto, haber dejado el cielo, la gloria, la adoración celestial, el servirlo a él, millares y millares de seres, de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 24, todos los seres vivos servían al Señor. Él dejó esa gloria para venir a humanarse aquí a la tierra. ¿Cómo no lo vamos a adorar, amigo, amiga mía? Es nuestra adoración. Se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Este es el Cristo glorioso que adora mi alma. Este es mi Rey, que por nada ni por nadie
estoy para dejar a mi Señor y espero que Dios me ayude a ser fiel hasta la muerte. Qué dolor sentí con aquel que lo conocí tantos años atrás y verlo ahora apartado, lejos del redil. Me parecía mentira. Me puse a llorar en mi cama cuando ya lo recordé. Me parecía mentira. ¿Cuántos años caminó con el Señor para luego abrirle una puerta a Satanás? Y como dijo él, todos me fallaron, pero se le olvidó algo, que Jesús de Nazaret nunca le falló. Y que él se apartó por seguir al hombre, por apoyarse en el hombre, por confiar en el ser humano. Tenemos que mirar a Jesús, como dice Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús de Nazaret, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Él no consideró la vergüenza, el dolor, la cruz, sino que se entregó por amor a nosotros. ¿Quién nos puede amar más? Usted me puede decir, ¿quién lo puede amar a usted, amigo que me escucha? ¿Quién? ¿Quién? Mi papi me ama mucho, lo amará tanto para morir por usted. Mi mami me ama mucho, lo amará tanto su mamá al extremo para morir por usted. Pero Jesús no murió solo por usted, pues. Eso es lo hermoso de Jesús, que muere por todos los habitantes, por toda la raza humana, por el malo, el verdugo, el cruel, el podrido, por todos muere el Señor, esperando que se arrepientan y que den frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Y dice, se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Es traicionero. Aquellos que son traicioneros son hijos del diablo. Este es traicionero. Y sin aviso destruirá a muchos. Imagínense, sin aviso, ya coronado como el gran rey aquí de este planeta. No está viendo la Unión Europea cuán alocada está, y con esos líderes fantoches, feísimos, horrorosos. No hay uno. Esperan ellos un líder, esperan un líder, y van a tenerlo, y lo van a tener a la medida de estos líderes corruptos, podridos. Y dice, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, y se levantará contra el príncipe, sin aviso destruirá a muchos, y se va a levantar contra el príncipe de los príncipes. ¿Sabe cuál es el príncipe de los príncipes? Jesús de Nazaret. Contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Vendrán ángeles del Señor a servir a su Señor, y solamente Jesús con la mirada lo destruirá. Recuerde cuando estuvo aquí en la tierra. Dice que todos los demonios que estaban en las personas se postraban a los pies de Jesús y que le decía: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Sabemos quién eres el Hijo de Dios, has venido para atormentarnos. Es que solo Jesús de Nazaret trastorna por completo al infierno, derriba por completo a los demonios y destruirá por completo en la fase final al anticristo, al diablo, a la serpiente antigua, a Satanás. Es la hora de escapar por su vida. Venga el único que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí vivirá para siempre. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, dice el Evangelio de Juan. Venga el Señor Jesucristo, porque cuando Él murió y al resucitar, muchos sepulcros se abrieron y muchos santos salieron vivos y con pruebas indubitables se presentaron en Jerusalén. Eso solo Jesús puede hacer. Un centurión malo se golpeaba el pecho. Verdaderamente este era Hijo de Dios, lo reconoció. Ahora reconózcalo usted, porque el turno le ha llegado a usted. Pero no es para siempre. Aproveche. Ahora es día de salvación. Hasta aquí la meditación de la palabra de Dios, mis amigos. Espero encontrarme con ustedes el día de mañana. Iba a predicar un poquito menos, pero bueno, que Dios los bendiga. Y aquí hacemos la voluntad del Señor, porque no sabemos a cuántas almas nuestro Rey salvará. Los amo de todo corazón. Los bendigo, las bendigo. Y si el Señor lo permite, estaremos mañana con ustedes una vez más. Al Señor dele la gloria y el honor. A Jesús, a Él, al príncipe de los
príncipes, al pastor de los pastores, a quien hemos vuelto nosotros, a nuestro eterno pastor. Los amamos y los bendecimos, hermanos y amigos. Buen día de labores. Que Dios los bendiga y los guarde. Aleluya, gloria a Dios. Ahora procedo a sacarme mis lentes. Usted no tiene idea del calor, un calor tan grande, pero aquí estamos con ustedes, los abrazamos.